Ya, ¿se puede ver, Renzo? Sí, profe. Bueno, vamos a comenzar hoy día con circuitos eléctricos. Nosotros conocemos o hemos observado, ¿no?, las instalaciones de nuestras casas, quizás por ahí un artefacto eléctrico que funcione tal como un ventilador, un televisor, ¿no?, un radio estéreo, etcétera. Todos ellos circulan bajo un circuito. Pero para conocer hay que ver cuáles son los elementos. ¿Cuáles son los elementos que conforman un circuito? Un circuito eléctrico tiene que tener siempre una fuente de energía. Una fuente de energía, que puede ser una pila, ¿no? Si no hay fuente de energía, el circuito no va a funcionar. Ahí está. Una batería, por ejemplo. Una batería está formada por una variedad de voltios. Hay pilas pequeñitas de 1.5 voltios, hay otros que son de 9 voltios, unos que son de 6. Por ejemplo, la batería de las motos, las baterías de los carros son de 12 voltios. Y ese es un elemento principal, porque es el que va a dar energía. Todas las pilas, todas las pilas están formadas en su interior por un líquido que, que está dentro de ella sumergido dos láminas, ¿no? Dos láminas que están fijas. Ellas están encerradas bajo una ampolla de vidrio y forman así la pila. El funcionamiento es que todas, todas las, todos estos líquidos están formados por ácidos. Estos ácidos, llamados también electrolitos, está formado por un sinnúmero de iones dispersos. Estos iones dispersos son los que activan y generan la corriente eléctrica. Esta corriente van entre estas dos barras, que por lo general son de carbono, otros son de cadmio o zinc, y estas se les llaman electrodos. Estos pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿no? Entonces, estos también toman el nombre de ánodo y cátodo. Cátodo para el negativo y el ánodo para el positivo. Entonces, ellas generan la corriente y van circulando a través de un conductor. Un conductor que nosotros le llamamos, a este conductor le llamamos alambre, ¿no? Este alambre o conductor va pasar por un dispositivo llamado interruptor. El interruptor es el manejo del usuario. Si es que desea energía, activa el interruptor y la corriente va a circular, ¿no? Cuando cierre el interruptor, la corriente circula como si fuera una cañería de agua, así, circula, y circula a gran intensidad. Cuando no se necesita, cuando esto no se necesita, entonces este interruptor se desconecta, se abre, y al abrirse no deja pasar el flujo de energía, o también llamado flujo de electrones, porque los electrones son los que avanzan, circulan, como hemos visto en el tema anterior, a través de una diferencia de potencial, ellas circulan a través del interruptor. Si está cerrado, este sobrepasa y llega a otro dispositivo llamado resistencia. Resistencia, que su unidad es el ohmio. Esa es la unidad de la resistencia. Entonces, ¿pero quiénes conforman la resistencia?
Eso según las necesidades de nosotros que queremos que funcionen. Por ejemplo, pues un reloj. Antes de dar la lista de elementos que conforman la resistencia, esto también están formadas por elementos que trabajan con pilas, con baterías, y hay elementos que trabajan con artefactos eléctricos, llámese televisor, llámese una lámpara. En realidad hay dos tipos de corriente: corriente continua y corriente alterna. ¿Quiénes son los que trabajan con corriente continua? Los que trabajan con corriente continua son los diodos, los relojes, ¿no? Algún artefacto eléctrico que trabaje con corriente continua, ¿no? Hay muchas. Por ejemplo, los medidores. Ellos trabajan con corriente continua, ¿no? En general, casi todos los diodos trabajan con corriente continua. Por ejemplo, el circuito de los automóviles. El automóvil tiene un circuito eléctrico que trabaja con corriente continua. Y si tú te das cuenta, dentro en el interior del automóvil hay una batería. Y esa batería es el que les hace funcionar, activándose los diodos, y se produce la luz, ¿no? Entonces, hay artefactos que trabajan con corriente alterna. La corriente alterna, por ejemplo, un televisor trabaja con corriente alterna. Una lámpara puede ser también una lavadora, una lustradora. Todos ellos trabajan con corriente alterna. Pero, profesor, ¿qué cosa viene a ser la corriente alterna y la corriente continua? La corriente continua, como le dije, está destinada a todo lo que son acumuladores, baterías, las pilas. Ellos trabajan con corriente continua. Y los que trabajan con corriente alterna, ¿cuáles son? Son los que están en nuestras casas. Nuestras casas, cuando nosotros encendemos un artefacto o podemos encender una luminaria, ellas son activadas por la corriente alterna. Esta corriente alterna viene de una llave general que todas estas casas la tenemos, ¿no? Junto a un medidor. Entonces, estos son los elementos que conforman. Simbólicamente, a estos elementos que ellos tienen una resistencia, ¿no? Se le puede representar como una línea quebrada de manera de zigzag, ¿no? Esta resistencia puede ser cualquier artefacto eléctrico que nosotros hemos mencionado. Un interruptor es el decano, lo que estoy encerrando con círculo. Este es un interruptor. Este es un interruptor. El interruptor es una llavecita pequeña que cuando se le activa, se cierra. Cuando se cierra, pasan los electrones. Pero cuando se abre, entonces no deja pasar los electrones y el dispositivo eléctrico no funciona, ¿no? Y esto de acá, que estoy encerrando con círculo, es la batería. La batería, o también puede ser una pila, ¿no? Puede ser una batería o puede ser también una pila. A ver, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta aquí? Pregunten sobre el circuito. No, nada, profe. No, No, profe. Ya, muy bien. Entonces, este es un circuito eléctrico. Todas nuestras casas están formadas por un circuito eléctrico. Todos. Si tenemos un reloj, también tiene un circuito. Todo dispositivo que funciona, alarma, aire acondicionado, calefacción, ¿no? Todas ellas están formadas por un circuito. El funcionamiento de una máquina también es un circuito. Los automóviles, los tractores, las locomotoras, todas ellas
trabajan bajo un circuito. Todos tienen un circuito, todas. Entonces, ya que hemos hablado de los dispositivos electrónicos, estos dispositivos se pueden conectar de diferentes maneras, ¿no? De diferentes maneras. Puede ser en serie o pueden ser en paralelo. Miren, en la clase anterior habíamos ya hablado cómo se representa un dispositivo eléctrico, ¿no? Y lo estamos mencionando nuevamente, que se representa por una letra R, que sería la resistencia. Esta resistencia, su unidad es el ohmio. Ya, no se olviden. Entonces, ¿por qué le llaman resistencia? Porque son los dispositivos que no permiten pasar la corriente eléctrica. No permiten. La corriente eléctrica, como les mencioné en la clase anterior, es el flujo de electrones. Es como si pasara el caudal del río, ¿no? O el agua dentro de una tubería. Así es la corriente eléctrica. Así pasa, ¿no? Si nosotros observamos el agua cómo recorre dentro de una tubería, y si la tubería está rota, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si la tubería está rota? La tubería de agua, digamos, tiene unos agujeritos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? El agua sale por ahí, ¿no? Sale. Así sucede también con la corriente eléctrica. Si la corriente eléctrica tiene unos contactos con algo, puede pasar la corriente eléctrica, ¿no? Por ejemplo, las refrigeradoras. Las refrigeradoras en su interior tienen una lámina que está muy cercana, no está en contacto, está muy cercana con la envoltura, ¿no? Y esa lámina se electriza, ¿no? O sea, eh, pasa por ahí el flujo de electrones. Pero hay a veces a veces por un mal movimiento, o quizás con el tiempo, estas láminas se unen, entonces la corriente no pasa, se conoce como corriente fuga. Esta corriente pasa a través de la envoltura y muchas veces nosotros nos electrocutamos, ¿no? Entonces, eso es la corriente fuga. Así como la cañería de agua tiene unos agujeros que sale el agua, así la corriente fuga y nos puede hacer daño, ¿no? Hay otros dispositivos que son peligrosos, ¿no? Por eso que ustedes han visto en los artefactos eléctricos en la parte trasera, dice ahí, no, precaución, ¿no? No abrir, peligro de alto voltaje, ¿no? No sé si ustedes habrán visto. ¿Y eso por qué? Porque saben perfectamente que es peligroso, pues. Ahí puede haber corriente fuga. La, la norma indica de que todos los dispositivos eléctricos deben ir acompañados a una línea llamada línea de tierra. ¿Cuál es la función de la línea de tierra? La línea de tierra, su función es proteger de los peligros, ¿no? Y cuando existe una corriente de fuga, esta corriente de fuga va a fugar, ¿no? Por eso su nombre dice, ¿no? Va a fugar a través de esta línea de tierra. Entonces, esto podría disminuir la peligrosidad, pero no del todo. No del todo, porque hoy en día en las casas ya hace unos 20 años atrás, desde hace 20 años se está utilizando unos dispositivos en las residencias, edificios, quizás de repente tengamos en nuestras casas, ¿no? Unos elementos llamados diferenciales.
¿Cuál es la función de estos diferenciales? Cuando hay un accidente, hay un error y la corriente nos quiere atrapar, entonces se activa el diferencial y la corriente deja de circular, ¿no? Entonces esto hace de que nosotros podamos protegernos aún más de los peligros, ¿no? Entonces, estos son normas que ya se han dado. Como ustedes han visto, este es lo que es la corriente eléctrica, ¿no? ¿Una pregunta hasta aquí para seguir? ¿Todo ok? José, José, ¿todo ok? ¿Se entiende? Profe. Sí, profe. Ya. Ya, entonces, como le dije, tenemos dos, en serie y en paralelo. Parece que ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, pero de todas maneras lo vamos a repetir. Cuando las conexiones se hacen en serie, cuando están uno a continuación de otro. Miren, ve, acá tenemos una resistencia, a continuación otra resistencia y a continuación otra resistencia. Miren, se conecta uno enseguida del otro. Cada resistencia genera un voltaje. Voltaje 1, B1, voltaje B2, B2 para la resistencia 2, voltaje B3 para la resistencia R3. Ya lo del tema del voltaje ya lo hemos explicado en la clase anterior. De lo contrario, hay que revisar los videos. Una resistencia puede ser también un foco, un foquito, ¿no? Puede ser un foquito. Este puede ser una resistencia 1. Un foco tiene una resistencia enorme, ¿no? Enorme. No se olviden que la resistencia se da en ohmios. Una resistencia que puede ser la resistencia de un televisor, ¿no? Puede ser. Sería R2. Ahí está. Otra resistencia puede ser un reloj. A ver. Puede ser también un reloj, ¿no? Puede ser un reloj. Entonces sería resistencia R3, ¿no? Y ustedes se dan cuenta que están acopladas uno a continuación del otro. Entonces, eso significa que están en serie, ¿ya? Están en serie. Recuerden que cualquier dispositivo eléctrico, cualquier artefacto eléctrico, todos tienen una resistencia. Y una resistencia porque es la que consume, pues. Es la que consume la cantidad de energía, ¿no? Es la que consume. ¿Cuáles son las características cuando se conectan los dispositivos en serie? Primero, la corriente es la misma, ¿no? La corriente es la misma, ¿ya? La corriente, o sea, la corriente va a pasar por acá y va a ser la misma, pues. Va a ser la misma. Este va a ser I. La corriente va a ser la misma que va a pasar en todos los dispositivos, ¿ya? Es la misma. Por lo tanto, I1 es la que pasa por el dispositivo 1, va a ser igual a I2 y va a ser igual a I3, que pasa por el dispositivo 3. Y esto va a ser igual a una I general. ¿Ya, chicos? Esta corriente es la que viene de la pila, ¿ya? Es la que viene de la pila eléctrica.
Todo el flujo de electrones, cuando pasan creo que ya lo expliqué en la clase anterior, por un dispositivo, ellas disipan energía. Es casi parecido, a ver, ¿a qué puedo comparar el flujo electrónico que atraviesa a través de un equipo electrónico con la realidad? Por ejemplo, yo puedo comparar a 1000 personas que están cargando, a ver, cargadores le ponemos, ¿no? 1000 personas que están cargando material, vamos a poner material de construcción. Las personas salen con gran fuerza, salen de la central, ¿no? Con ganas de trabajar. Así se asemeja a los electrones cuando salen de la batería o de la pila, ¿no? Salen con gran fuerza. Pero cuando los trabajadores cogen los pesos, cogen las cargas, ellos los hacen de tal manera que conforme va pasando el tiempo, las personas se van cansando. Y cuando llegan al tramo final, llegan rendidas, ¿no? Llegan muertas de cansancio. Así es casi parecido al flujo. Los electrones salen de la batería con gran fuerza, pero cuando atraviesan digamos, a un foco, como suponer a una luminaria, les cuesta a los electrones atravesar a través de la luminaria, les cuesta. Entonces, cuando salen de la luminaria los electrones, salen cansados, salen desmayados, salen los electrones. Y cuando retornan a la batería, ellos se nutren, se alimentan y salen con gran fuerza nuevamente. ¿Ya? Así es casi parecido el flujo de electrones. Esta es la conexión en serie. Otro punto, la conexión en serie es que los voltajes de todos los dispositivos se suman. Por ejemplo, acá, este foquito en R1 va a haber un voltaje llamado voltaje 1. En R2, voltaje 2. Y en R3, voltaje 3. Si yo quiero calcular el voltaje de todo este conjunto, entonces, ¿qué es lo que hago? Lo sumo B1 más B2 más B3 igual a B simplemente. Esta B es el voltaje de todo el conjunto, ¿ya? Y las resistencias, cuando están en serie, también las sumo. R1 más R2 más R3, y este va a ser igual a RF. RE. ¿Qué significa RE? Resistencia equivalente. ¿Ya, muchachos? Entonces, esto cuando es en serie. Ahora viene otro arreglo llamada en paralelo. ¿Por qué se considera en paralelo? Cuando los dispositivos se encuentran uno enfrente del otro. Así es, uno enfrente del otro. Entonces, para este caso, R1, acá, a ver, lo voy a resaltar con otro color. A ver, un azulito por aquí. R1, R2 y R3, así como usted está viendo la figura, están enfrente, ¿ve? Están enfrente. Y ellos tienen puntos de derivación. ¿Cuáles son los puntos de derivación? Son estos puntos, ¿ven? Que estoy marcando. Estos son los puntos de derivación. Entonces, cuando la corriente pasa por el punto de derivación, ¿no? Entonces, al pasar la corriente por el punto de derivación, esta corriente general se distribuye. Se distribuye. Como les dije anteriormente, es casi parecido a la tubería de agua. Si la tubería general pasa por un punto donde se ramifica, ¿no? Donde hay 3 ramas, el agua avanza en los 3 ramales. Así, la corriente al pasar por el punto, esta se distribuye en las 3 ramales. Y cada cual pasa con su respectiva resistencia y esto funciona. En general, todas las conexiones de nuestros dispositivos, allá en nuestras casas, todos están
bajo esta modalidad. Conexión en paralelo. ¿Ya, chicos? Todos están en conexión en paralelo. Entonces aquí, la corriente pasa a través de esta resistencia, según la gráfica. Esta es una simbología para saber cómo es el gráfico. Y acá, cuando son en paralelos, las corrientes se suman. Claro, si ustedes se dan cuenta, va a pasar una corriente general por aquí, va a pasar una corriente general I, y esta corriente I pasa por este punto azul y se distribuye en los dos. O sea, quiere decir que la corriente I va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2 y más la corriente 3. Ahora los voltajes. Acá va a producirse un voltaje 1, por aquí va a haber un voltaje 2 y por acá va a haber un voltaje 3. Entonces, cuando son en paralelo, los voltajes son iguales. ¿Ya? Son iguales. Si ustedes se han dado cuenta, todos los dispositivos, llámese televisor, lavadora, ventilador, refrigeradora, todos esos dispositivos tienen 220 voltios. No sé si ustedes se habrán fijado. Tienen 220 voltios todos. Los focos, los fluorescentes, todos ellos tienen 220 voltios. ¿Por qué tienen lo mismo? Porque estos deben ser lo mismo para que se puedan conectar en paralelo. Ese es el significado. ¿Ya, chicos? Entonces, en paralelo, los voltajes son iguales. ¿Ya? Son iguales. Las resistencias. Si yo quiero calcular la resistencia de un conjunto de elementos que están en paralelo, entonces para calcular la resistencia general, lo que voy a hacer es invertir. Por ejemplo, invierto 1 sobre R1, la primera resistencia, ¿no? Que está en paralelo. Más invierto la otra resistencia. Por ejemplo, R1 puede ser la resistencia de una luminaria, como les dije en el ejemplo. R2 invierte, sería la resistencia de un televisor, ¿no? Y R3 puede ser la resistencia, lo que hemos hablado, de un reloj. ¿Se dan cuenta? Y lo voy a invertir un RE, que significa resistencia equivalente. Entonces, si yo hago esta expresión matemática, voy a obtener la resistencia total, o llamada resistencia equivalente. Hay una observación, por ahí también se menciona de que los televisores son de corriente alterna. Pues yo te digo que hay televisores de corriente continua. No, si ustedes averiguan, por ahí hay televisores, claro, son pequeñitos, no son los LED, pues tampoco son grandes, eh, esos televisores que hoy día tenemos en casa, bueno, ya me olvidé su nombre, estos trabajan con corriente alterna, ¿no? Pero hay televisores que tienen incorporados un convertidor de corriente, un convertidor, o llamado también rectificador. Llamado rectificador. ¿En qué consiste? Estos artefactos en su interior tienen unos dispositivos pequeñitos que cuando pasa la corriente alterna se convierte en corriente continua. Entonces, y todo el mecanismo trabaja con corriente continua. O sea, sí hay. No, sí hay televisores con corriente continua. Sí hay. Pero en nuestro medio no lo hay. Hay artefactos especiales que se derivan allá en la sierra, en los lugares muy apartados de la ciudad, ¿no? Donde no puede llegar la corriente eléctrica que se distribuye de la central, ¿no? Entonces, estos dispositivos funcionan con corriente continua porque esos lugares lejanos, ellos trabajan con molinos, trabajan con
digamos, fuente de energía simple que captan del viento, que captan de la caída del agua, y ellos trabajan bajo ese tipo de energía. ¿Ya? Pero esos son pocos, no son muchos, son poquísimos. Lo que nosotros más conocemos es lo que viene en nuestra ciudad. Y bueno, acá en el número 4 nos dice que hay dos casos particulares, cuando hay dos que están en paralelo, ¿no? Acá tenemos una R1, acá tenemos R2, y estas dos resistencias se encuentran en paralelo. Entonces nos dicen que para calcular la resistencia total, solamente multiplico en el numerador y abajo lo sumo. Y eso es todo. Y si tenemos varias resistencias iguales, pero que también estén paralelos, entonces cada uno, como es igual, lo divido entre la cantidad, entre n, que representa la cantidad de dispositivos que están conectados. Nada más. Chicos, entonces entramos en una actividad, hacemos unos ejercicios por aquí, retroalimentamos y les dejo una tareita para que ustedes... ¿Alguna pregunta? José, ¿estás ahí? Sí, profe, estoy acá. ¿Preguntas? No, profe, ninguno. Renzo, Profe, ¿no hay preguntas? no, ni una. No, profe. Ya, entonces creo que está claro, ¿no? Entonces ya menos tienen sus conocimientos de electrotecnia. Lo que les acabo de explicar es electrotecnia. Ya, de repente por ahí, ustedes en el futuro sean ingenieros eléctricos, ¿no? Y ya tienen un conocimiento. A ver, en la página número 13, hay una actividad, hay que hacerla. A ver, completa adecuadamente. A ver, ¿qué nos dice? El primer puntito. Un circuito está formado por una pila, ¿qué más? Y una, ¿qué? ¿Qué podría ser? Un circuito está formado por una pila y una espacio mínimamente. Y una resistencia, pues. ¿Sí? Ahí apunten ahí. Resistencia. En realidad son tres elementos. En realidad son tres elementos. La primera, una pila. La segunda, la resistencia, que puede ser un reloj, un diodo, ¿no? Etcétera. ¿Y la otra cuál sería? A ver, ¿qué me dice? El tercer elemento, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el tercer elemento? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿El tercer elemento? ¿Cuál sería? A ver, José, ¿te acuerdas del tercer elemento de un circuito? No, profe, disculpe. Cuando tú entras en las noches, entras a tu cuarto, ¿qué es lo primero que haces? Tocar, profe. O sea, caminar, básicamente. Tú entras a tu cuarto, es de noche, ¿ah? No es de día, es de noche. Es de noche, tú encuentras a tu dormitorio, abres la puerta y ¿qué es lo primero que haces? Levantarme, profe. Levantarte. ¿Cómo te vas a levantar? Vas a tu cuarto.
O sea, me levanto de mi cama, pero profe, para irme a mi puerta y abrirla. Digamos que es de noche. Es de noche, te vas a dormir. Y te vas a tu dormitorio, abres la puerta y ¿qué es lo primero que haces? Tocar la puerta. No puedes. O sea, es tu dormitorio. ¿Por qué vas a tocar tu dormitorio si es tuyo? O sea, tú ingresas, abres, porque es personal. Los dormitorios, Hago contacto con la puerta, básicamente. ya, abre la puerta, ya. Luego, ¿qué haces? La puerta está abierta. Está en oscuro tu dormitorio, pues. No lo vas a dejar encendida tu dormitorio, la luz de tu dormitorio no la vas a dejar encendida y vas a cerrar la puerta. Jamás va a pasar eso. Obviamente que tu dormitorio va a estar apagado siempre. Entonces, cuando tú ingresas, abre la puerta, entras a tu dormitorio, ¿qué es lo primero que haces? Prender la luz, profe. Ah, ¿en dónde? ¿En dónde se enciende la luz? En el interruptor, profe. Ah, ese es el tercer elemento, el interruptor, pues. El interruptor, ese es el tercer elemento. Eso es el interruptor, es la manipulación según las necesidades de todos nosotros. Si queremos subir en una escalera, utilizamos el interruptor para que se encienda la luminaria y pueda verse la escalera, pues si no nosotros nos caemos, ¿no? También cuando nosotros hacemos funcionar nuestra lavadora, ¿no? Nuestra lavadora la hacemos funcionar y cuando ya ustedes ya no lo necesitan, ¿ustedes qué hacen? Presionan el interruptor y asunto arreglado, ¿no? Ya no hay funcionamiento. Ustedes cuando están viendo televisión, ¿no? Están viendo el programa, su programa favorito, están viendo, terminó el programa favorito, ya se terminó, como ya no quieren ver qué es lo que hacen, lo apagan, ¿no? Le ponen off. ¿Qué significa? Que el interruptor, mediante un mecanismo radioactivo, ¿no? Porque ustedes usan el control remoto. Entonces ese mecanismo se desconecta y se apagó ¿no? Se apagó el televisor. Se apagó porque ustedes activaron el interruptor. Bueno, pues chicos, miren, son 8:40. A ver si lo dejamos esto para el siguiente bloque. ¿Les parece?